El primer plano es la herramienta más potente para conectar con una persona. Una mirada de cerca puede transmitirlo prácticamente todo. Pero si te quedas ahí, te estarás perdiendo el resto de la historia. En fotografía de viaje y documental, el retrato no termina solo en la cara. Y es que cada pasito que damos hacia atrás, cada cambio de ángulo, cada detalle que decidimos incluir o no en nuestro encuadre, añaden una capa adicional de información sobre la cultura que tenemos delante. Hoy vamos a ver los diferentes planos y cómo podemos aprovecharlos para contar una historia. Y también cómo podemos utilizar la altura de la cámara para decidir qué queremos que sienta el espectador cuando vea nuestros retratos. Vamos con el primero de todos, vamos con el plano detalle, que sería el plano más cercano posible. Como su nombre indica, este tipo de plano lo vamos a utilizar para mostrar detalles característicos de una cultura o rasgos físicos de esa persona. Por ejemplo, podríamos fotografiar unas manos que tienen muchas arrugas, que se nota que han trabajado la tierra muchísimos años, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos podría aportar más información que el propio rostro de la persona. También podemos fotografiar escarificaciones, tatuajes, que pueden ser característicos de esa cultura en concreto y por lo tanto aportar muchísima información. Otro tipo de fotografía de detalle pueden ser joyas, colgantes o algunos detalles de la vestimenta de esa persona en cuestión que pueden ser característicos también de su cultura. Continuemos con el siguiente plano. Vamos a hablar ahora del primer plano. Este lo podríamos separar en varios. Tenemos el primerísimo plano, que sería centrarnos exclusivamente en la cara, y podríamos ir hasta lo que se llama primer plano medio, que sería como algo así, desde el pecho para arriba. Y como podéis intuir, este plano se centra totalmente en la identidad de la persona. Nos va a permitir presentar al sujeto, nos va a permitir conectar emocionalmente con él, puesto que están los ojos como claros protagonistas del retrato y esto nos va a permitir transmitir emociones. Como sabéis, dicen que los ojos son el espejo del alma, así que en este tipo de retrato es muy importante coger una mirada con mucha fuerza. Y bueno, como podéis intuir, podemos empezar a mostrar algunos elementos característicos de esta cultura, como pueden ser, por ejemplo, unos tatuajes tradicionales, unas escarificaciones que lleven la cara. Algunos pueden llevar piercings característicos, igual algún collar, y también podemos utilizarlo para mostrar rasgos faciales de esa persona que nos hayan llamado la atención, como pueden ser una mirada preciosa, unos ojos espectaculares, tal vez una barba, no sé, algo que os llame la atención de esa persona y que haya sido la razón por la cual lo habéis fotografiado. Así que con este tipo de plano lo que vamos a hacer es presentar al sujeto, transmitir emociones y empezar a introducir esa cultura. Sigamos ahora alejándonos un poquito más de nuestro sujeto, vamos con los planos medios. Aquí tenemos diferentes tipos de plano, como pueden ser el plano medio, que sería desde la cintura para arriba, o el plano americano, que sería desde las rodillas. Este plano, como dato curioso, deciros que tiene su origen en los westerns, en las películas del oeste, y básicamente lo que hicieron fue extender un poquito el plano medio para que entraran los revólveres de los cowboys en la escena. Así como quedaban debajo de la cintura, pues no se veían, y decidieron alejar un poquito la cámara para que se vean esas pistolas, esos revólveres colgando. De modo que esto ya nos dice para qué podemos utilizar este tipo de retratos. Básicamente lo que los hace muy interesantes es que entran las manos dentro del retrato y eso nos va a permitir añadir un montón de información útil a nuestros retratos. Este tipo de plano lo usaremos principalmente para mostrar, por ejemplo, la vestimenta tradicional de una persona o
tal vez algunos detalles de estatus que no siempre son visibles en un retrato normal, y al alejarnos un poquito pues podemos mostrar el estatus de esa persona gracias a las ropas o complementos que lleven esas ropas. Y volviendo a lo que os decía de las manos, lo que realmente los hace interesantes es que podemos mostrar acción. Y por acción me refiero a tareas artesanales, trabajos. Aquí es donde podemos documentar la vida diaria de una persona, su trabajo, su profesión, y podemos hacerlo sin incluir demasiado el fondo. Aquí la gracia es que al no tener los pies en escena, todavía tenemos la acción muy centrada en lo que está haciendo la persona y por tanto va a seguir siendo el protagonista del retrato. Y si nos alejamos todavía un poquito más, llegaremos a lo que se conoce como plano abierto o bien retrato contextualizado. Este es uno de mis favoritos, aunque no subo demasiadas fotos de esto, y básicamente lo que nos permite es contar la historia completa de nuestro sujeto. Aquí nuestro sujeto deja de ser tanto el protagonista principal como lo era en los otros casos, y esto se debe a que el entorno va a empezar a coger ya mucha fuerza, el entorno va a ser también protagonista, y es que en este caso lo que queremos es contar la vida, el trabajo de esa persona, el entorno en el que vive, de modo que tenemos que incluir fondo, pero no de cualquier manera, sino que este fondo tiene que transmitir siempre información relevante. Y esto lo recalco porque si no estaremos restando protagonista a nuestro sujeto principal sin ningún objetivo claro, y eso convertiría a nuestro retrato en un retrato bastante malo. Y ya para acabar, vamos con la altura de la cámara. Esto es algo que en muchos viajes veo que la gente pasa por alto, es posible que sea por desconocimiento, y es que la altura de la cámara es tan importante como la distancia a la cual retratamos, y por altura de la cámara me refiero a la altura respecto de los ojos de la persona retratada. Y es que la posición de la cámara respecto de los ojos define la relación de poder que establecemos con la persona retratada. Vamos a ver los tres casos posibles para que lo entendáis un poquito mejor. Cuando colocamos la cámara a la altura de los ojos y hacemos un retrato estándar, que sería poner la cámara delante de la persona, estamos estableciendo una relación de igual a igual, o de tú a tú, lo podéis llamar como queráis. Básicamente estamos mostrando respeto por esta persona porque consideramos que es un igual que nosotros y no es ni superior ni inferior, y esta debería ser siempre la forma estándar de retratar a alguien. Vamos ahora con el contrapicado. El contrapicado es básicamente colocar la cámara por debajo de la cabeza de la persona y enfocarla hacia arriba. Este tipo de retrato lo que hace es dignificar a la persona retratada, engrandecerla, por lo que es un tipo de retrato que va a colocar a la otra persona como por encima de nosotros, ¿no? Como si le diéramos mucha importancia. Esto puede ser súper útil, por ejemplo, cuando retratas a alguien que tiene una posición de poder o que tú quieres darle esos aires de grandeza. Por ejemplo, fijaros en este retrato, es un guardia o un soldado que están frente a la mezquita de Lahore en Pakistán y están custodiando los dos soldados una tumba. Como veis, he hecho el retrato de tú a la altura de los ojos en ambas fotografías. Fijaros qué diferencia cuando hago un contrapicado. En este caso bajé bastante la cámara, también incluí un poquito del fondo para contextualizar, pero fijaros los aires que coge ahora el soldado. Es espectacular el porte, ¿no? Como que de repente lo hemos engrandecido mogollón. Otros ejemplos de este tipo de retrato contrapicado pueden ser este retrato de un chamán mentawai. Fijaros cómo pues le damos esos aires de superioridad, ¿no? Al final es un anciano, es una persona sabia, es una persona muy importante dentro de la comunidad, y me pareció interesante hacer ese plano contrapicado para dar esos aires de grandeza.
O por ejemplo, en este retrato tomado en mi último viaje a Costa de Marfil, esta chica era de la familia real del pueblo. Era la hermana menor de la reina y además de ser una chica con unas facciones súper bonitas, pues tenía una posición de poder dentro de su pueblo, por lo que decidí de nuevo utilizar el contrapicado para engrandecer su posición y hacer visible esa superioridad que tiene sobre los demás. Vamos con un último ejemplo de retrato contrapicado. Es este retrato de un Eagle Hunter en Kirguistán, un cazador de águilas, en el cual yo quería mostrar algo épico, quería hacer que fuera como una escena espectacular. Entonces llevé el contrapicado al extremo, bajé la cámara hasta el suelo e hice la foto hacia arriba y por supuesto le pedí que levantara el caballo. Y como veis, en el primer plano tenemos hojas y esto se debe a que la cámara estaba totalmente en el suelo. Fijaros en el resultado, parece que el caballo vaya a salir volando hacia arriba. Por último, tendríamos el retrato picado, que es básicamente lo contrario, subir la cámara por encima de la altura de los ojos y hacer la foto hacia abajo. Desde mi punto de vista, nunca deberíamos de retratar así, a menos que lo hagamos porque queremos transmitir vulnerabilidad o fragilidad. Hay mucha gente que por inercia, cuando alguien está sentado, en lugar de agachar la cámara, hace la foto desde arriba y sin saberlo está como minimizando a la persona, no sabría cómo decirlo, como haciéndola menos importante que tú, y eso es algo que a mí me parece una falta de respeto sin saberlo. Por ejemplo, fijaros en el retrato de este niño en Etiopía. Estamos en la tribu Ñangatom y aquí pues son unos niños que, como podéis ver, yo lo que quería era mostrar justamente esa fragilidad, ¿no? Entonces hice la foto desde arriba, el niño estaba en el suelo y en lugar de agacharme, pues hice la foto así desde arriba justamente para aumentar esa sensación de vulnerabilidad. Era un caso en el que yo quería mostrar esa fragilidad y entonces sí que pues puede servirnos a hacer este tipo de picado. Otro ejemplo para que veáis un poquito la diferencia es este niño de la etnia Dasanech en Etiopía. Fijaros que primero le hago un retrato de tú a tú y se ve perfectamente cuando después hago el retrato picado. Fijaros como el niño de repente parece como más pequeñito, más poca cosa. A esto es a lo que me refiero con minimizar a la persona, de modo que si nosotros no queremos hacer esto voluntariamente, lo recomendable será que tiremos siempre un retrato a la altura de los ojos. Como veis, un buen reportaje de retrato no es solo una colección de caras, puede incluir detalles, contexto de la escena, podemos mostrar el estatus de una persona. Así que la próxima vez que vayáis a hacer un retrato, preguntaros siempre qué parte de la historia de esta persona queréis contar o qué queréis mostrar y qué no, y en base a eso hacer un tipo de retrato u otro, o hacedlos todos cuando queráis contar una historia completa. Por último, deciros que este vídeo forma parte de una masterclass que os dejo por aquí arriba, en la cual estoy contando todo lo que he aprendido a lo largo de estos años sobre retrato de viaje. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.